Bueno, en esta tarde yo voy a concluir el capítulo 13 hablando de las parábolas. El capítulo 13 se compone de 7 parábolas y en ellas el Señor Jesucristo habla del reino. Y he hablado de 4, voy a hablar de 2. Voy a leer aquí, voy a, voy a hablar de 3 porque he hablado de 4, ahora voy a hablar las últimas 3. Y la primera se encuentra en el capítulo 13 de Mateo y el verso 44. Esta parábola me gusta mucho. Dice, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. En los tiempos en que el Señor Jesucristo está explicando esta parábola, la manera más segura de guardar un tesoro es enterrándolo. ¿Por qué? Porque cuando venían otros pueblos y peleaban con otro pueblo, entonces ellos venían y saqueaban todo, se robaban todo, le llamaban el botín. Entonces lo que hacía la gente iba y lo enterraba. Y así preservaban ese tesoro. Bueno, este campo donde la persona encontró este tesoro escondido no era de él, era de alguien más. Pero podríamos pensar, ok, pero si el tesoro estaba en un campo que era de alguien más, que no era lo correcto que ese hombre fuera y le dijera, oh, mira, encontré este tesoro en tu campo, te pertenece. Quizá eso fuera lo correcto. Bueno, pero en la ley de los rabinos, ellos enseñaban que si alguien encontraba a cualquier propiedad, cualquier objeto de valor, aunque no fuere en su campo, en una propiedad de él, el que lo encontró, él era el dueño de ese tesoro o de eso que encontró. Le pertenecía porque él lo encontró. Y entonces por eso es que dice que lo encontró y lo volvió a enterrar. Y luego fue y vendió todo lo que tenía, compró el campo y ahora sí pudo obtener el tesoro. Pero aquí sobresalen algunos puntos importantes. Por ejemplo, el tesoro. ¿Qué es el tesoro? ¿Qué significa? ¿Qué tipifica? Y también el campo. ¿Y quién es ese hombre que halla ese tesoro y lo vuelve a esconder? Algunos hermanos dicen que ese tesoro es Cristo y que cuando uno lo encuentra a Cristo, deja todo por servirle a Él. Y que esa es la explicación de la parábola. Pero aquí esto mismo contradice la línea de lo que el Señor viene enseñando hasta llegar a esta parábola. En primer lugar, porque el Señor no está perdido. Y el hombre no encuentra al Señor Jesucristo, sino que nosotros éramos los que estábamos perdidos. Y Él es el que nos encuentra a nosotros. Como Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba podrido o estaba perdido, que éramos nosotros. Pero en sí, como dijo también Pablo a los romanos, no hay nadie que busque a Dios. Romanos 3:11, no hay siquiera uno que busque a Dios. La escritura nos dice que el que está perdido somos nosotros, pero Dios no está perdido. Él es el que nos encuentra a nosotros. Ahora, cuando dice aquí,
un campo. En todas las parábolas anteriores que hemos leído hasta llegar a esta, el campo representa al mundo. Y aquí cuando menciona el campo, esta parábola del tesoro escondido, también siguiendo la misma línea de enseñanza, representa también al mundo. ¿Y qué es ese tesoro escondido? Bueno, estudiando yo a esta parábola, porque me ha gustado mucho y la he escuchado de las dos versiones, pero ahora que nos hemos quedado aquí en las parábolas, yo puedo entender que el Señor fue el que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No el hombre está buscando a Dios, porque la Biblia no lo enseña así. No hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno, dice Pablo a los Romanos 3, capítulo 3, verso 11. Bueno, entonces, el campo es el mundo. El tesoro escondido, como les digo, algunos exégetas o estudiosos de la palabra dicen que ese tesoro escondido es el pueblo de Israel. Porque el Señor dijo, seréis mi especial tesoro, si sacaré lo precioso de lo vil. Y para Dios ese especial tesoro es Israel. Y algunos otros dicen que es la iglesia. Las dos cosas tienen sentido. Pero a los que explican que el tesoro escondido es Israel, es porque cuando nos vamos a la siguiente parábola, la de la perla de gran precio, sí se refiere más a la iglesia. Entonces, pero si alguien me explica a mí esa parábola y me dice que el tesoro escondido es la iglesia, yo estoy de acuerdo. Sí me gusta la explicación de la parábola. Yo la entiendo así y estoy de acuerdo. Pero si me dicen que es el pueblo de Israel, también estoy de acuerdo, porque el Señor vino a buscar a los suyos primero, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y la iglesia, hermanos, se compone tanto de judíos como de gentiles. O sea que el evangelio es primeramente para el judío y después para las demás naciones que no son judías. Está formada de todas lenguas y naciones, pero principalmente el evangelio vino a los judíos, primeramente a ellos. Entonces ya miramos aquí qué es el tesoro escondido. Algunos dicen que es el pueblo de Israel, a otros que es la iglesia. Está muy bien. De todos modos, la iglesia se compone de judíos y de gentiles. El campo es el mundo y el hombre es el Señor Jesucristo. Lo podemos mirar, por ejemplo, Colosenses 2:9. Dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En otras palabras, Dios mismo se hizo hombre o se vistió de humanidad. Él siguió siendo 100% Dios, totalmente Dios, pero nomás se vistió de humanidad. ¿Él para qué? Para buscar. Si alguien me preguntara a mí, ¿para qué se hizo Dios hombre? Mi respuesta sería, para buscar y salvar lo que se había perdido a la humanidad. Para eso se hizo Dios hombre. Entonces, por eso dice aquí que un hombre haya. Ese hombre es el Señor Jesucristo. Lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿Por qué? Porque él dejó todo. Cuando dice vende todo lo que tiene, va y vende todo lo que tiene. En el griego nos está tratando de enseñar que dejó el lugar donde estaba y se trasladó a un lugar muy lejos. O sea que dejó el cielo para venir a la tierra. Como dice Filipenses 5 creo que es del 7 al 9, al 7 al 11, perdón. Porque no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó y tomando condición de hombre y
y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, pero tomó condición de hombre, mismo Dios se manifestó en carne. O sea que el Señor Jesucristo es Dios, pero nada más manifestado en un cuerpo de carne o habitando un cuerpo humano como usted y como yo. Como dice la Escritura, por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, él también participó de lo mismo, o sea, de carne y de sangre, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Pero Jesucristo es Dios 100%, nomás manifestado en carne, como también dice Pablo, porque indiscutiblemente grande es el misterio de la deidad. Dios fue manifestado en carne. Esta es la explicación del tesoro escondido, que Dios vino y buscó lo que se había perdido. Ok, ahora la perla de gran precio es similar, porque dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader, a un hombre de negocios, que busca buenas perlas. Él está buscando perlas de buena calidad. Él aquí sí está buscando también. Que habiendo hallado una perla preciosa, o sea, de buena calidad, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. La rescató. Rescatar es comprar. Rescatar significa pagar un precio. En la cultura semita, o sea, entre los judíos, cuando ellos rescatan, es que pagan un precio o compran una cosa. Fue lo que el Señor Jesucristo hizo. Pero Él dice que vendió todo lo que tenía, su vida misma, y nos compró con su sangre. Porque la perla de gran precio aquí representa la iglesia. Otra vez, el mercader representa al Señor Jesucristo, y esa perla es la unidad. Somos una iglesia, aunque estamos en diferentes partes del mundo, en ciudades, pero somos una iglesia, la iglesia de Cristo, así como esa perla de gran precio. Bueno, que también quería decirle que estas parábolas, hermanos, ya no se las está diciendo a la multitud, ya no está él sentado en la barca ahí a orilla de la playa, pero adentro del mar, y la gente está sentada en la arena, ya no. Él en la última parábola, el Señor los despidió, les dijo, buenas tardes, buenas noches, ya váyanse cada uno para su casa. Mañana seguimos explicando, estudiando. Y se van ellos a la casa, quizá a la casa de Pedro, y ya están nada más los 12 discípulos, y a ellos les está explicando estas parábolas, nada más a ellos. Estas últimas 3 parábolas. Y luego les dice la última, la de la red. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces. Esta red es una red que se llama arrastradora o barredora. Es una red muy grande que se tira y con plomos llega hasta la profundo del mar, y los barcos la van jalando, y ella va recogiendo toda clase de peces, un barredora o arrastradora. Y dice, así mismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces. Y una vez llena, las sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas, y lo malo lo echan fuera. Lo echan fuera. Ok, bueno, aquí nos da la explicación en 49 y 50. Dice, así será el fin del siglo. Acuérdense que cuando habla del mar, habla de naciones. Siempre que habla de aguas o de mar, habla de naciones.
Entonces la red es el evangelio. El evangelio se predica a todos, a toda clase de personas, a todos, pero muchos no lo aceptan. Dice que la red es el evangelio y el mar es las gentes, es todo el mundo. Y luego dice que la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Aquí está la explicación. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los buenos. Gracias a Dios que hemos aceptado el evangelio. Y eso, si algo tenemos bueno nosotros es lo que Dios ha puesto, pero de otra manera no hay nada bueno en el hombre. Solamente lo que Dios ha puesto en nosotros, su Santo Espíritu. Dice, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes, de rabia, una reacción de rabia, de enojo, de impotencia. ¿Por qué no acepté el evangelio? ¿Por qué no hice caso a la palabra de Dios? Ya es muy tarde, no haya estado en este lugar. Dios triunfó el bien y el mal fue vencido. Una rabia, un enojo, una impotencia. Ese es el lloro y el crujir de dientes. Ok, muy bien. Tengo poquito tiempo, me voy a ir rápido. Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Le está preguntando esto a los 12 apóstoles, allí en particular, nada más ellos. Ellos respondieron, sí, Señor. Él les dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que se saca de sus tesoros cosas nuevas y cosas viejas. El escriba docto es un maestro que ha sido estudiado, que tiene preparación. Eso quiere decir docto. Entonces, para poder enseñar hay que estudiar, para estar doctos, estar preparados. Y el Señor aquí nos dice eso. Por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Enseñanza nueva, pero que esté conforme a la palabra de Dios y también que lo respalde lo que ya sabían ellos, el Antiguo Testamento. Pero el Evangelio son las buenas nuevas de salvación y todo escriba docto es como padre de familia que saca. El tesoro es la enseñanza, lo que uno enseña es como un tesoro. Cuando uno recibe, cuando uno aprende, está tesorando y eso es la enseñanza. Por eso saca uno tesoro. El tesoro es el conocimiento, la enseñanza. Nuevas cosas y cosas viejas. Muy bien, aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí, de Capernaum, y venido a su tierra, esto es Nazaret. Su tierra es Nazaret. Y venido a Nazaret, su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de ahí de Nazaret. De tal manera que se sorprendían, se maravillaban porque le estaba enseñando en la sinagoga. Él es un maestro. Pero ellos dijeron, ¿de dónde tiene esta sabiduría y esos milagros? ¿A cuál escuela fue? ¿A la de Shammai o la de Giliel? ¿O quién le dio el permiso de enseñar así? Y no nada más tiene esta sabiduría, este conocimiento, sino que además de eso hace milagros. ¿De cuál universidad se graduó? ¿Quién le dio el permiso? Porque había dos escuelas en aquel tiempo, la de Shammai y la de Giliel, y ellos querían saber. Pero es lo que pasa todo el tiempo, hermanos. Nosotros despreciamos a alguien de nuestra propia casa y admiramos a alguien que no es con nosotros. Todo el tiempo valoramos más a
a quien no es nuestra familia, lo valoramos más que a nuestra propia familia. Y yo no lo digo, aquí lo está diciendo el Señor. Miren lo que dice. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judá? Lo que podemos aprender aquí también, hermanos, es que él tenía 4 hermanos. Uno se llamaba Jacobo, otro se llamaba José, otro Simón y otro Judas. Él tenía hermanos, pero también tenía hermanas. Dice, ¿no están todas sus hermanas con nosotros? Entonces, él tenía medios hermanos y medias hermanas, que eran hijos de María y de José. 4 varones y más de una hermana, porque dice sus hermanas. Cuando se habla de sus hermanas ya es plural, más de 2. O 2, más bien de 2 y más, 2 o más. ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús le dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Lo que estábamos diciendo. Dice, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Sí hizo algunos milagros, pero no muchos. ¿Cuál fue la incredulidad de ellos? De cómo lo conocían, quién eran sus padres, sus hermanos y sus hermanas. Entonces había incredulidad en ellos y no llevaban sus enfermos, no llevaban sus paralíticos, sus ciegos, no llevaban porque decían, es Jesús, ya lo conocemos. Esa es una incredulidad. La gente que no era de su ciudad y que no era familiar de ellos, miraban esos milagros que él hacía y iban y le traían todos los enfermos y le platicaban a la gente, aquí está un hombre que sana, un hombre que echa fuera demonios, un hombre que da vista al ciego y todo, y la gente tenía fe y le traían sus enfermos y su fama se expandía, crecía mucho. Pero dice él aquí, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Hermanos, Dios les bendiga. La hermana Pati va a continuar con su estudio de hoy. Amén. Paz de Cristo, qué bonita la palabra de Dios, ¿verdad? Está muy hermosa, está viva y es penetrante, es eficaz, es hermosa. Bueno, pues me toca a mí también a exponer el estudio, ¿verdad? Estamos todavía en el Evangelio de Jesús y estamos ya en la lección número 17, gloria a Dios por esto. Y el título de este es el segundo estudio, ¿verdad? De Juan, que di la primera parte la semana pasada y esta es la segunda parte de Juan. Estamos en el Evangelio de Jesús en el capítulo 14. Bueno, pues estamos en la lección 17 y el título es Libres como el viento. ¿Ok? Y el texto clave se encuentra en San Juan 8:32. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Ok? Y conoceréis la verdad. ¿Cuál verdad? Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Esa es la verdad, el Evangelio de Jesús. Que Jesucristo es el único camino, no hay otro. Él es el camino, la verdad y la vida. Y cuando lo conocemos a Él, somos libres. Y la verdad os hará libres. ¿Cuál es la verdad? Dice, la verdad es su palabra. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Y así es como somos libres como el viento, ¿verdad? Bueno, perdón. Vamos a ser libres como el viento. Cuando el Evangelio de Jesús es proclamado y recibido en el corazón del oyente, sucede una liberación espiritual. O sea que la venda que nos tenía cegados por el pecado es quitada
automáticamente. Cuando viene la palabra de nuestro Señor Jesucristo, porque conocemos su palabra, entonces somos libres de todo pecado y se nos quita esa venda. Bueno, pues sucede una liberación espiritual. Es cuando se experimenta la verdadera libertad, el estado de la persona que es verdaderamente libre. Manifiesta los frutos de la paz, el amor, la fe y la templanza. La paz es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz verdadera que solamente Dios trae al ser humano, especial en este mundo que estamos ahorita viviendo. No hay paz. La gente está viviendo asustada, atemorizada porque qué va a pasar, y todo lo que está a nuestro alrededor pasando trae mucho dolor, mucha muerte, mucho temor. Pero la palabra de Dios trae la paz al corazón, como tengo todo en control, ¿verdad? Y esa paz solamente la da nuestro Señor Jesucristo. Y el amor también, ¿verdad? El fruto del Espíritu trae el amor, y luego trae la fe de confiar en Dios que todo va a estar bien. Y la templanza es no enojarnos. Bueno, pues ahora ya voy a entrar a la escritura clave, ¿verdad? Y quise dar esta introducción porque está entrelazado con la palabra de Dios que vamos a dar en este día, y se encuentra en Mateo 14, del 1 al 12. En aquel tiempo, Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes, porque Herodes había prendido a Juan y le había encarcelado y metido en la cárcel, encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que le pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las buenas nuevas a Jesús. Existen dos tipos de encarcelamientos, ¿verdad? Si ustedes pueden mirar en esto que acabamos de leer, me van a decir: ay, la hermana Pati está un poquito media, ¿verdad? Pero no, hermanos, yo puedo mirar dos encarcelamientos, a dos personas encarceladas. En la lectura, como se lee de largo, solamente miramos a Juan el Bautista encarcelado, pero aquí se miran dos personajes encarcelados, ¿verdad? Uno fue Juan el Bautista y el otro fue Herodes. Herodes estaba encarcelado en el pecado, en el espíritu. Él estaba encarcelado. Existen dos tipos de encarcelamiento. Estos dos tipos son físicamente y espiritualmente. Y fue lo que estamos mirando ahí con Herodes. Herodes estaba encarcelado espiritualmente por todas las cosas que había hecho. Herodes mandó encarcelar a Juan el Bautista, mas el pecado tenía encarcelado a Herodes.
¿Qué es lo que encarcela al ser humano? ¿Qué es lo que está encarcelando al ser humano? Bueno, pues aquí puse algunas cosas de las que tienen encarcelado espiritualmente al ser humano. Y era lo que estaba pasando con el rey Herodes. Él estaba encarcelado en la maldad. ¿Por qué en la maldad? Fue tanta la maldad que encadenó a Juan para meterlo a la cárcel. Ahora, todo lo que él sentía espiritualmente, interiormente, se lo estaba haciendo a Juan, porque Juan era un hombre justo, un hombre que solamente estaba preparando el camino de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pues tanta fue la maldad que lo encadena, ¿verdad?, para meterlo a la cárcel, pero él traía esas cadenas cargando. El rey Herodes era fuertes cadenas que traía y más adelante lo vamos a mirar por qué. Y luego tenemos la muerte. Lo que encadena al ser humano es la muerte. ¿Cuál muerte? Hay muertes físicas, muertes espirituales que te tienen encadenado y que encadenan al ser humano. Y era lo que estaba pasando. Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité. Así lo está diciendo en Marcos. ¿Ok? En el capítulo 4, ahí usted lo va a mirar, pero en Marcos le está dando la explicación. Este es Juan, el que yo decapité. Bueno, pues lo tenía encadenado también porque tenía muertes que él debía y no nomás era la única, debería de haber. Él tenía más cosas que venía cargando. Sus cadenas eran grandes y sin pensarlo se las puso a Juan, esas cadenas, porque Juan simplemente le decía a él la verdad, ¿verdad? Entonces era lo que lo tenía a él bien amarrado. Esas cadenas diabólicas que traía, que era la maldad y era la muerte que ya debía. Luego los celos, ¿ok? Los celos es algo que encarcelan a la persona, porque por envidia entregaron a nuestro Señor Jesucristo a la muerte. Como decía mi esposo, a él nadie le quita la vida, él tiene la vida, él la da y él la quita. Pero cuando él vino y tomó cuerpo humano, a él lo mataron, ¿verdad? Se juntaron los sumos sacerdotes, se juntaron los escribas y se juntaron los fariseos y por envidia lo entregaron para matarlo. Pues hasta allá llegan los celos diabólicos. Los celos son diabólicos y son malos. ¿Por qué? Porque hasta ese grado llega estos celos y es lo que tiene amarrado al ser humano. Inseguridades. ¿Por qué vienen las inseguridades? Y era lo que tenía el rey Herodes. Eran muchas inseguridades. Y estas inseguridades vienen por falta de amor, por falta de comprensión, por falta de comunicación, vienen muchas inseguridades al ser humano, pero todo esto que yo estoy exponiendo en este momento son cadenas que él traía desde su niñez, ¿ok? Y ahorita vamos a mirar. Luego está el dolor interno, ¿ok? El dolor interno es alguien que de repente puede estar contento y de repente puede estar triste. Se entristece por cualquier cosa y tiene dolor dentro de su corazón por las cosas malas, porque la misma conciencia habla a la persona y está diciendo, estás mal, arrepiéntete. Y era lo que Juan trataba de decirle a él, estás mal, arrepiéntete, porque va a venir la justicia de Dios, va a venir el juez justo, ¿verdad? Y era lo que él estaba hablando y es lo que en este momento estamos hablando, que nos arrepintamos porque viene la justicia divina de Dios. Ahorita estamos en la gracia, es el momento de que Dios nos haga libres de las cadenas del diablo, que Dios nos dé la libertad, ¿verdad? Que necesita el ser humano, porque el humano está oprimido, está en dolor. ¿Por qué? Porque necesita ser liberado por medio de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, libres como el aire, ¿verdad? Luego tenemos la soledad. Nos quedamos solos por todo lo malo que
que hizo la persona si no hay un fiel arrepentimiento y un arrepentimiento verdadero. Luego están las mentiras son malas y diabólicas. Mi esposo me contaba una historia y me decía que tenía un amigo, ¿verdad? Y ese amigo le dijo, yo soy cajero. Y cuando dijo mi esposo, wow, tiene un trabajo muy bueno, pues es cajero, ¿verdad? Y él pensó, pues trabaja en el banco y es el cajero del banco. Y mi esposo bien emocionado y cuando fue a mirarlo y resultó que sí era cajero, pero era el que sacaba las cajas del banco para afuera, son las cajas grandes. Y hay veces hay mentiras que la misma persona se las cree, ¿verdad? Pues es lo que tiene amarrada a la persona, la tiene sujeta. Todo esto encarcela al ser humano espiritualmente. Lo que marca a una persona es lo que recibió en su niñez. Y era lo que yo les estaba diciendo. Ahorita le voy a explicar a usted que estas cadenas el rey Herodes las venía cargando desde su niñez. ¿Por qué? Porque Herodes no recibió buenas enseñanzas desde su niñez. Ahora vamos a mirar cómo fue el padre, ¿ok? del rey Herodes, y este era el Herodes el Grande. Herodes el Grande estableció un régimen basado en el terror con una persecución sangrienta de la antigua familia reinante. El rey Herodes asesinó a su propia esposa, asesinó a su suegra, asesinó a su hermano y asesinó a 3 de sus hijos. Ahora imagínense un niño vivir con todos estos traumas. Son cadenas que lo traían a él amarrado. ¿Por qué? Porque él se quedó en vez de su padre Herodes el Grande. Luego se queda Herodes el tetrarca, tomando el lugar de su padre Herodes. Él miró todas estas cosas diabólicas que hizo su padre. Y no solamente aquí lo paró él, no. Él quiso matar también a nuestro Señor Jesucristo cuando él nació. Y como no pudo matarlo, como se miró burlado, ¿verdad? Por los magos, lo que hizo que mandó matar a todos los niños menores de 2 años de Belén. Y él hace esta matanza terrible y todas las madres llorando a sus hijos por todo este dolor terrible que este rey perverso les ocasionó a la gente. Pues así es el diablo te ocasiona dolor, ocasiona tristeza, ocasiona amargura, ocasiona todo lo malo, pero por eso vino la palabra de Dios para hacernos libres. Y la palabra de Dios, cuando entra al corazón del ser humano, verdaderamente te hace libre y conoceremos la verdad y la verdad nos va a hacer libres. Este hombre sanguinario fue el padre de Herodes el tetrarca. Sin embargo, Marcos 6:20 nos explica que Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyendo se quedaba muy perplejo, pero lo escuchaba a Juan, ¿ok? Aunque no le gustaba lo que le dijera, ¿verdad? Pero le gustaba porque él sabía que era un hombre santo, un hombre de Dios, que venía a anunciar buenas nuevas de salvación. A nadie nos gusta que nos digan, estás mal, arrepiéntete, busca a Dios. Y mira, agarra lo que Dios está ofreciendo, ¿verdad? Las misericordias de Dios. A nadie nos gusta que nos estén diciendo, pues a Herodes no le gustaba que le dijeran que estaba mal, pero él traía muchos traumas desde su niñez. Él traía mucho dolor porque él miró todo lo que su padre perverso había hecho. Entonces él traía todas esas cadenas cargando. Él se las puso a Juan, pero él las traía dentro del corazón. Juan nada más le pusieron en sus pies, pero él las traía en el corazón, arrastrando. Son cadenas perversas que las viene arrastrando el ser humano. Y era lo que Juan le explicaba, ¿verdad? Que dejara a esa mujer porque estaba viviendo en pecado y porque la ley lo decía, que
que no debería de allegarse a esta mujer porque era mujer de su hermano, ¿verdad? Y en la ley lo decía, por eso Juan le explicaba a Herodes. Y así es como la palabra de Dios nos está enseñando, nos está redarguyendo, nos está diciendo, porque la palabra de Dios está viva, es eficaz, es penetrante y es la que nos está ayudando y enseñando a vivir una vida en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y es una mentira del diablo que puedes vivir como tú quieras, nomás no hagas lo malo. No es cierto, tenemos que ser santos como Dios es santo. Y yo no tengo que echar mentiras, no tengo que vivir con amarguras en el corazón. ¿Por qué? Porque no es agradable delante de Dios. Y era lo que venía cargando el rey Herodes, eran cadenas terribles. Y por eso puedo ver yo dos personajes encarcelados. Uno físicamente, pero otro espiritualmente. El que estaba encarcelado, Juan el Bautista, él era libre porque la palabra lo hacía libre, porque también el apóstol Pablo, aunque lo tenían encarcelado, él seguía adorando, él seguía alabando, él seguía cantando las alabanzas y Dios una vez lo sacó, abrió la cárcel, ¿verdad? Para sacarlo de allí, porque el que está en Cristo es libre, somos libres en Cristo Jesús. Pues Juan era libre, aunque estaba en la cárcel, su corazón era libre, porque él predicaba, él enseñaba las buenas nuevas de salvación. Mas, sin embargo, este rey perverso estaba muy encadenado por tanto mal que había sufrido. Hay mucho dolor, hay mucha sufrimiento que está dando el mundo. Hay personas llorando, personas que piensan que ya no hay una solución, pero hay un consuelo, hay una solución. Se llama Jesucristo, Jesucristo el hacedor de los cielos, Cristo el que dio su vida en la cruz del Calvario. Él es el refugio al que podemos ir a él, ¿verdad? Entonces sí hay una solución para el que está encadenado espiritualmente, pero hay personas que hicieron mucho mal, pero dice Dios, si tus pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana, porque la sangre de Cristo limpia todo pecado. Y así es el evangelio de Jesús, así es la palabra de Dios, desencadena al ser humano y le da libertad y le trae paz y le trae gozo y le trae amor y vive una vida de armonía, de felicidad. Ya no hay peleas, ya no hay gritos, ya no hay malas palabras, ya no hay ofensas. ¿Por qué? Porque entró la palabra de Dios al corazón y lo hizo libre y conoció la verdad y la verdad lo hizo libre. Ahora dice, santifícame en tu verdad. Ahora yo tengo que santificarme en esa verdad que es la palabra de Dios. Bueno, pues Mateo 14:6 dice, pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías, danzó en medio y agradó a Herodes. No es precisa mucha imaginación para comprender qué ocurrió entonces. Cuando una bailarina joven danza con movimientos sensuales delante de hombres bajo los efectos de comidas y alcohol abundantes, este tipo de mujeres que hacían estos bailes sensuales se consideraban en el entorno greco-romano como mujeres poco decorosas. Y podemos mirar este baile sensual que le ofrece, ¿verdad?, la hijastra, porque no era su hija, nada más era su sobrina también era, ¿verdad? Entonces, era de la misma familia y imagínense puros hombres, pero esto ya era un complot perverso que la madre de esta muchacha había hecho para que llevara a cabo la muerte de Juan el Bautista. Y todo esto es algo horrible, pecaminoso. Y Mateo 14:17 dice, por lo cual este le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Estaba tan amarrado con esas cadenas diabólicas que él se estaba dejando manejar por
su esposa, ni era su esposa, porque era nada más su concubina, ¿verdad? Su personaje, ¿cómo se le dirá? ¿Cómo se le dice, pastor? La esposa de su hermano. La esposa de su hermano. Ok, la promesa hecha tan a la ligera le ocasionó consecuencias graves. Ok, porque le dice, hasta la mitad del reino te doy, pídeme lo que quieras. Pero esto le iba a ocasionar algo muy grave. El mismo Herodes se metió en la cárcel del diablo para luego él mismo encadenarse. Él solito. Él solito se metió, él solito se encadenó y él solito se metió ahí. Juan le llevó la palabra de liberación, de arrepentimiento, pero él no la quiso, la rechazó. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, pero él no quiso la palabra para que fuese libre. Juan le llevó la palabra para que su corazón se liberara de todo ese sufrimiento que él había pasado en su niñez, porque hay sufrimientos que marcan al ser humano, hay sufrimientos que te dejan heridas en el corazón, en las cuales por eso vino Cristo, para ser libre, para sanar. Él sana las heridas, él cura a la persona y solamente lo hace con su palabra, con su amor, con su ternura, con su Espíritu Santo. Eso hace nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pues mandó a Juan para que le dijera a este Herodes que ya había, ¿verdad?, una salvación para él, pero tenía que arrepentirse de todo lo que estaba viviendo. Y él estaba diciendo, si tú te arrepientes, todo lo que miraste en tu niñez, hay cosas que te marcan y esto yo sé que te marcó, pero hay vida para ti, hay esperanza, hay liberación. Yo conocimos, mi esposo también conoció a este señor, ¿verdad? Se casó con mi tía y él miró cuando su papá mató a su mamá y la enterró en el establo de los animales y él estaba chiquito y eso hizo que lo marcó de por vida. Y este señor estaba marcado de por vida, él sufría grandemente. Entonces, imagínense Herodes, que no nomás miró a que mataron a una persona, él miró muertes terribles, porque niños menores de 2 años, eso era terrible el padre de él, y por eso era que estaba encadenado, pero Dios movido a misericordia, él manda a Juan, pero él lo rechaza, ¿verdad? Bueno, pues Mateo 14:8 dice, ella, instruida primero por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. ¡Wow! Qué demandante llegó, ¿verdad? Dame aquí en un plato. Él ni siquiera dice, ¿puedo pedir esto? No, ella demanda, así como su madre, ¿verdad? Ella llega, dame aquí. El impacto debió ser profundo cuando se dirigió a Herodes con una expresión exigente y urgente. Dame aquí. Lo que Salomé le estaba pidiendo era que el mismo rey asesinara a un inocente para complacer a una bailarina. No cabe duda que aquello debió ser el final del festejo y posiblemente uno de los momentos más tensos en la vida de Herodes, porque tenían a Juan como un varón justo. Y Mateo 14:9 nos dice, entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de lo que estaba con él a la mesa, mandó que se la diesen. ¿Se fija? Se entristeció, ¿por qué? Porque él sabía que Juan era un hombre justo. Él sabía que lo que iba a hacer estaba mal. Él estaba matando, ¿verdad?, a un profeta. Entonces el enemigo piensa que si te mata, ya terminó la gracia de Dios. Pero la gracia de Dios tiene más de 2022 años y sigue en manifiesto su poder. Un impío dictó sentencia de muerte contra un justo y la respuesta de nuestro Señor Jesucristo fue convertir la angustia
en gozo. ¿Por qué? Porque para nosotros el morir nos es ganancia. No dice, no, pero era hermano y lo mató el COVID. No es cierto. Nosotros los cristianos, para nosotros el morir nos es ganancia. Filipenses 1:21 dijo el apóstol Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Habían pensado que ya habían matado a Juan y que le habían hecho lo más feo, ¿verdad? Porque le cortaron su cabeza, pero no sabían que él ya iba a estar en la presencia del Dios Todopoderoso y se iba a gozar con Cristo, iba a danzar, iba a cantarle en el cielo alabanzas al Rey, ¿verdad? Entonces, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Juan fue libre como el viento, porque aunque ellos le quitaron la vida, él estaba ganando en Cristo, él fue libre, pero ellos pensaron ya lo matamos, pero no. Él se fue con nuestro Señor Jesucristo. Cuando estaban crucificando a nuestro Señor Jesucristo, unos de los malhechores que estaban al lado de él le injuriaban diciendo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Y el otro que estaba del otro lado le reprendió diciendo, ¿ni aún temes a tu Dios estando en la misma condición? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecíamos, por lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús lo hizo libre del pecado. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino, dijo Dios. Hoy mismo vas a estar conmigo. ¿Por qué? Porque reconoció que Jesucristo era el único Dios, el único Rey. Y todo el pecado que lo tenía encadenado, ¿verdad? Porque la muerte, si mueres sin Cristo, viene un juicio. Pero si mueres en Cristo, eres libre, libre como el viento. Bueno, pues la muerte de un siervo de Dios no se produce hasta que se ha cumplido el ministerio para el que Dios lo designó. Y su ministerio de Juan se cumplió y por eso fue llevado para el cielo. Hermanos, este es el estudio de hoy. Dios les bendiga y el pastor nos va a despedir con una oración. Hermanos, muchas gracias por su tiempo. Les pido que oren. Mi vecino se llama Jack y está muy enfermo. Ahora, cuando doblen rodilla, pídanle a Dios, díganle, Señor, sana Jack, el vecino del pastor. Amén. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Gloria, Señor. Dios, Estamos contentos, Señor, Amén. porque te tenemos a ti. Si te tenemos a ti, tenemos Amén. todo, Señor. Amén. Te pido por Jack, Señor, que lo levantes, Señor, que lo traigas a casa, Señor. Que le des su sanidad, Señor. Para ti, Señor, nada hay imposible, nada. Tu palabra lo dice. Amén. Porque para Dios Amén, nada amén. hay imposible. Gloria a Dios. Señor, en el nombre de Jesús confiamos en ti. Bendice a los hermanos Amén, amén. que estuvimos conectados, Señor. Gracias. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga.